y lo vamos a identificar con una Q. Y la fórmula es la que aparece abajo, que es cuartil. I es el cuartil que se busca. Y algunos también le dicen subíndice numérico del cuartil buscado. Pero es más fácil el cuartil que se busca. Igual al límite inferior real del intervalo donde se localiza el cuartil que se busca. La I es el cuartil que se busca por N, que sería el total de datos dividido 4. Esto es porque el cuartil, como su nombre lo indica, se divide en 4. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi campana de Gauss, bueno, que no está tan... Vamos a ver si la puedo hacer un poquito mejor. Si la dividimos en 2, marcando una línea, aquí va a corresponder 50% para cada uno. Pero si le pongo 2 líneas más, vamos a tener 4 espacios. O sea, esto le va a corresponder al 25% de ese total a uno de los datos que vamos a determinar. Entonces, estas líneas van a significar el cuartil. Por ejemplo, este sería el cuartil 1, este sería el cuartil 2, que sería igual que la mediana, y el cuartil 3. Solo se pueden determinar prácticamente el cuartil 1 y el cuartil 3, porque el cuartil 2 es como determinar la mediana. Entonces, como les decía, la fórmula es igual entonces a I por N, que sería el cuartil que se busca por total de datos dividido 4, menos phi, que ya sabemos que phi es la frecuencia acumulada inmediata anterior al intervalo donde se localiza el cuartil. F, que va a ser la frecuencia absoluta del intervalo donde se localiza el cuartil. Y AI, que va a ser la amplitud del intervalo. No sé si hay alguna duda de esta fórmula. Para empezar a determinar o hacer un ejercicio para determinar cuartiles. ¿No hay dudas? Ligra, disculpe la pregunta. Sí. Dice, la Q dijo que es cuartil, ¿verdad? Así es. ¿Y la I a la par de la Q? Es el cuartil que se busca, que puede ser cuartil 3 o cuartil 1. Igual. Bien, perdón, ¿me quería decir algo? Igual literal inferior. Ajá. Frecuencia acumulada anterior, donde se localiza la posición del cuartil, que es phi. Bueno. En la página, para los que tienen el libro, en la página 153 está. Bueno, empiezan a 152. Bien, entonces las medidas de tendencia central que vamos a ver hoy, que algunos también les llaman medidas de posición. Estas medidas de tendencia central, que serían los cuartiles, deciles y centiles, como les decía, estas contribuyen a la descripción también de un hecho variable y son muy importantes ya que van a permitir la confección de escalas que van a dar un mejor significado a puntuaciones individuales. Al igual que la mediana, como les decía, que divide en 2 partes iguales un todo, el cuartil va a dividir en 4 partes también ese todo, correspondiéndole, como les decía, un 25% a cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer un ejercicio para determinar cuartiles con la tabla última que trabajamos, que fue con los pesos de un grupo de jugadores de fútbol americano, ¿se acuerdan? Ese fue el último ejercicio que hicimos, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Fueron 70 datos. Correcto. Pregunto, ¿sí? 70 fueron. Sí. Sí, licenciado. Pregunto porque en otra sección fueron menos, entonces para estar segura de que la tabla que les voy a poner aquí en la pizarra es la que estamos usando.
para que vean que con una misma tabla se puede determinar todo lo que nosotros necesitemos en algún momento determinado. Aquí les puse la fórmula para ver qué otros datos necesitamos en la tabla de frecuencia. ¿Será que con esos datos que tenemos ya podemos determinar los cuartiles? ¿O necesitamos? No. ¿Qué necesitamos? La frecuencia La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Acumulada, ¿verdad? Entonces vamos a anotar la frecuencia acumulada, que sería 8, 18, 30, 44, 54, 68 y 70. Nos da el mismo dato de las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas, si se dan cuenta. Bien, entonces traten ustedes de empezar. Determinen el cuartil 1 y el cuartil 3. Luego lo hacemos en la pizarra. ¿Creen que lo pueden hacer ustedes? Despejando la fórmula ya con la tabla de frecuencias. Creo que sí, Licra. Vamos a ver. Traten. De igual lo vamos a hacer acá y si hay dudas, los vamos a resolver, porque esa es la idea, de que si hay dudas, resolverlas. Recuérdense que el primer paso es encontrar la posición del cuartil, que hay que multiplicar el cuartil que se busca por n dividido 4. Y ese resultado les va a permitir ubicar la posición del cuartil.
Si tienen dudas, pueden preguntarme. Muy bien, licenciada, gracias. A la orden. ¿Cómo van? ¿Alguien terminó de terminar el cuartil 1? O el 3, depende cómo le iniciaron. Ya, licenciada. ¿Ya terminaron los 2, Henry? Sí, pero vamos a ver. ¿Cuánto le dio el cuartil 1? Me dio 172.05. Es bueno, aproximado es 172. Sí, se aproxima a 172. ¿Y el Y el cuartil 3? 227. Así es, entonces sí. ¿Alguien que lo haya terminado y le dio esos resultados? Vamos a dar unos minutitos más para poderlo resolver. Nadie más ha terminado, solo Henry.
Muy bien, lo resolvemos ya. Bueno, vamos a determinar primero el cuartil 1. El primer paso es encontrar la posición del cuartil y es utilizando esta fórmula de aquí, que sería I, el cuartil I es el cuartil que se busca, que sería 1 por N. N, recuérdense que es el total de datos, que son 70 dividido 2, no, perdón, 4, dividido 4. ¿Cuánto me da esto? $17.5. 17.5. Muy bien, entonces esa es la posición del cuartil. Venimos a las frecuencias acumuladas y buscamos el 17.5, pero como no está, vamos a tomar el inmediato superior. ¿Cuál es el inmediato superior? 18, licenciada. 18. Entonces vamos a tomar esta columna de acá para obtener los demás datos. Bien, entonces, mi límite inferior real de donde se localiza la posición del cuartil, ¿cuál sería? ¿Cuál es el límite inferior real? 154. 153.5. Recuérdense que es real, se le quita 0.5 al límite inferior. Eso no se les olvide. Más, y por el cuartil que se busca por el total de datos dividido 4, que serían 17.5, menos la frecuencia acumulada anterior donde se localiza la posición del cuartil. ¿Cuál es? 10. La Anterior, frecuencia no. acumulada anterior donde se localiza la posición del cuartil. Partido la frecuencia absoluta donde se localiza la posición del cuartil. ¿Cuál es? 18. Partido la frecuencia simple o absoluta donde se localiza. 10. Ahí sería 10. Multiplicado por la amplitud del intervalo, que es ¿de cuánto? 19. 19. Entonces ahí ya tenemos los datos que necesitamos. Si nosotros hacemos la operación de 17.5 menos 8 dividido 10 por 19, nos da, les digo 18.05. 653.5 más 18.05. ¿Cuánto es esto? Al hacer esa sumatoria. 171.05. ¿100? No, haga la sumatoria de 153.5 más 18.05. 171.55. 171.05. Entonces el cuartil va a ser igual a, cuartil 1 va a ser igual a 172. Bien, como el cuartil 1 representa una cuarta parte del todo, entonces, ¿qué porcentaje representa el cuartil 1? El 25%. Entonces podemos decir que el 25% de los jugadores de fútbol americano tienen un peso de 172 libras a menos y el restante 75% tiene un peso de 172 libras a más. Ahora a resolver dudas. ¿Hay dudas? No hay dudas. Licenciada, tengo una duda. Dígame, Marlene. Para sacar IXN siempre va a ser 1 por la
cantidad ¿cómo se dice? El cuartil De que se datos. busca. Mire, Número de datos. y recuérdese que I es el cuartil que se busca. Si es 1, entonces sería 1 por el total de datos dividido 4. Pero eso es en el cuartil 1. Por ejemplo, ahí lo que se hizo fue multiplicar 1 por 70 es 70. Dividido 4 nos dio 17.5. Que eso nos sirvió para determinar o encontrar la posición del cuartil 1, que es lo que localizamos en el 18. Ah, ya, licenciada, ya entendí. Entonces, para el cuartil 3 sería por 3. Así es, 3 por 70 dividido 4. Muy bien, licenciada, gracias. Por nada. ¿Alguien más que tenga duda? No entiendo, Madeline, la pregunta. Me dice si el cuartil siempre será el segundo intervalo. No va a ser siempre el segundo intervalo, sino que va a ser donde encontremos la posición del cuartil. Y el límite inferior real va a ser el límite inferior donde se encuentra la posición del cuartil. No sé si esa es su duda. Bien, determinemos el cuartil 3 para que así ya para salir, para así luego resolvemos todas las dudas si gustan. Entonces, el cuartil 3, lo primero que tenemos que hacer es también buscar la posición del cuartil, que tendríamos que multiplicar 3 por 70 dividido 4. ¿Esto nos da cuánto? 52.5, Lina. 52.5. Bien. Entonces venimos a nuestras frecuencias acumuladas y buscamos el 52.5. Como no está, lo vamos a marcar el inmediato superior. ¿Cuál sería el inmediato superior? 54. 54. Entonces marcamos toda esta columna. 54 lit. Vamos a marcar toda esa columna que es la que nos va a servir para sacar los demás datos. Entonces, el cuartil 3 va a ser igual al límite inferior real donde se encuentra la posición del cuartil. ¿Cuál sería? 210.5. 210.5 más el cuartil que se busca por el total de datos dividido 4, que sería 52.5, menos la frecuencia acumulada anterior donde se localiza la posición del cuartil. 44. 44. Partido la frecuencia simple, de donde se localiza la posición. Es que casualmente de los dos dieron 10 por la amplitud del intervalo, que es 19. Bien, entonces hacemos la operación. Restamos, dividimos, multiplicamos y de último sumamos. Entonces el cuartil 3 va a ser igual a 210.5 más 16.15. ¿Les dio esta operación? Sí, licenciada. 16.15. Entonces el cuartil 3 va a ser igual a 210.5 más 16. Esta sumatoria vamos a poner aquí el total. 210.5 más 16.5, ¿cuánto nos dará? 226.65. Que aproximado sería 227. Se los hice con otro color para... ¿Se mira el color en la pizarra? Sí, licenciada. Para que se vea la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, aunque si se dan cuenta, Q1 es el cuartil 1 y Q3 es el cuartil 3. Entonces ahí podemos decir, como estamos determinando el cuartil 3, que nos representa ¿qué porcentaje?
25%. 25%. Pero estamos El buscando el 75%. cuartil 3, es el 75%. Recuérdense que cuando buscamos el cuartil 1, ahí sí era solamente el 25%. Aquí estamos buscando el cuartil 3, entonces son 3 multiplicado por 25. En este caso sería el 75%. Entonces, el 75% de los jugadores de fútbol americano tienen un peso de 227 libras a menos y el restante 25% tiene un peso de 227 libras a más. ¿Dudas? Ahorita que ya se hizo el otro. Si no pregunta es por dos cosas, o lo entendieron todo o no entendieron nada. Yo quiero pensar de que lo entendieron todo. Por el momento ninguna duda, licenciada, solo tal vez una observación. ¿Nos podrían pedir también el cuartil 2 y el cuartil 4? Pregunto. Fíjese que el cuartil 4 no se puede determinar porque ahí sería el 100%, porque no existe cuartil 4. O sea que los cuartiles dividen en 4 partes iguales ese todo, pero solo se puede determinar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Si ustedes determinan el cuartil 2, es como determinar la mediana. Si gustan, háganlo y van a comparar el resultado que obtuvieron de la mediana en esa misma tabla. Traten de hacerlo y se van a dar cuenta que es el mismo resultado. Entonces, si se pide la mediana, ya no tendrá ningún objeto pedir el cuartil 2 porque va a ser igual, el resultado va a ser exactamente igual. Muy bien, licenciada, muchas gracias por la aclaración. Escribirle. ¿Se acuerda que en la campana de Gauss, cuando le marqué las 3 líneas verticales? Ahí solo con marcando 3 líneas sí me daban las 4 partes del 25%, pero solo son 3 líneas las que se tienen que marcar y esas 3 líneas son los que nos da la pauta para determinar que solo podemos determinar cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Tienen alguna otra duda? Perdone, licenciada. Dígame. ¿Cuál es el razonamiento de los 227? Perdone, ¿podría repetirlo? Sí, dije que en el estudio realizado al grupo de jugadores de fútbol americano se determinó que el 75% tiene un peso de 227 libras a menos y el resto, que es el 25%, tiene un peso de 227 libras a más. Licenciada, disculpe ya. ¿Quién que me quería hablar, Henry? Sí, licenciada, solo para decirles, sí, ya hice lo del cuartil 2 y justamente es igual que la mediana, solo para corroborar. Sí, es exactamente igual, incluso la posición le dio igual, ¿verdad? Todo le da igual, pero como tiene que multiplicar por 2 y dividirlo dentro de 2. Exacto, licenciada, sí, así es. Sí, así es. Dígame, Amer, ¿tenía alguna otra duda? Amner, es verdad. No, únicamente gracias, licenciada. Bueno, muchas gracias. Para servirles. Entonces, si no hay dudas, nos vamos a quedar acá para que tengan ahí unos minutitos para ir a repasar para el examen de mañana. Para que no vaya a estar preguntando a última hora cuál es el contenido. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Para servirles, pasen feliz noche. Nos vemos hasta dentro de 8 días. Feliz noche, licenciada. ¿Le puedo preguntar algo ahorita al final?
Sí, Ok. dígame, Randy. Lida, es que yo no me pude hacer el examen el día lunes, no sé cuál sería el proceso para el Fíjese que extraordinario. hoy es el último día para pedir el examen extraordinario. Tiene que mandar una carta a la coordinación solicitándola y explicando el motivo y si es por trabajo, presentar la constancia. O sea, es una solicitud más la constancia del por qué no se presentó. Pero si no tiene constancia, por lo menos presente la solicitud porque hoy es el último día. Ok. Solo, Lida, ¿usted tendrá, disculpa, el correo electrónico? Fíjese que a la mano no lo tengo. No sé si alguien lo tiene por ahí porque es del área básica. Está ahí, Sí, la vez con pasada su permiso. compartieron todos los correos electrónicos pero no sé si alguien lo tenga. Bien, Lida, buenas noches. Yo, Buenas noches. Javier Barrios, que ya sabe que a la Lida apenas te la va a molestar. Me volvió a dar el mismo problema, ya hice el procedimiento, ya mandé a coordinación la solicitud de la carta. Mandé también las constancias de Moodle que no me permitió y otras más, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo le voy a pasar al compañero también el correo por si a él le sirve y que lo haga de una sola vez. Ajá, sí. Ya me pasaron su solicitud. ¿Qué problema es el que usted ha tenido? Linda, no se fíjese que el problema es de que no puedo entrar a Moodle. Al final, gracias a Dios, me tuve que ir de forma presencial a la facultad y en ese momento y me lo resolvieron. Y sí ya se examinó, porque los demás exámenes también los han hecho en Moodle. Ajá, y tampoco, Linda. Entonces, no se pudo hacer tampoco el de antier, o el de ayer, que diga. Sí, pues, no lo había resuelto, Linda, hasta ahorita, gracias a Dios, pero como le digo, me fui de forma presencial y gracias a Dios me resolvieron. Pero eso tendría que haberse dado cuenta ustedes del principio. ¿Se acuerdan que yo les dije que entraran a Moodle y que vieran a ver si no tenían ningún problema? Eso se los dije yo desde antes del primer parcial, porque se acuerdan que íbamos a hacer el primer parcial en Moodle y ya no se hizo porque habían varios que tenían problema. Correcto, Leida. Y ahí sí, mire, desde ese momento empecé yo a dar cuenta. ¿Se acuerda que tuve problemas con el curso de Derecho también? Ajá. Desde ahí vengo con eso, licenciada. Y mire, yo le doy gracias a Dios y pues sobre todo a usted, creo, le estoy ahí para servirle, Leida, por su gran paciencia. Pues ya lo resolví. Ya lo logró. Bueno, entonces yo creo que no, pero usted sí está anotado sí aparece en la lista de procesamiento de datos. Sí, Leida, porque su listado, ¿se acuerda que me dio mi nota también, verdad? Entonces, sí le apareció a su nota. En el listado suyo, sí. Ya, es que como el primero lo hicimos en Classroom, ahí no hubo mayor problema con los que no estaban bien asignados. Correcto, eso fue lo que me dijo. Entonces, ahí les digo para cuándo los exámenes, porque van a ser orales. El examen del segundo parcial. Me siguen los orales, Lida. ¿Qué manda? Me siguen los orales, le digo yo. ¿Verdad que sí? Pero mejor así de una vez le doy su nota. Pero les aviso para cuándo. Lo que vamos a hacer es lo mismo que en el primer parcial. Terminen sus exámenes normales y luego yo les digo para cuándo les hago el examen extraordinario. Bueno, Lida, Dios de antemano le agradezco muchísimo, Dios me la bendiga y bueno, pues a seguir estudiando, ¿no? Pues sí, para mañana y la otra semana. Y después ya estudia para el extraordinario. Así es. Gracias, mi Lida. Disculpe, buenas noches. Por nada, vaya.